Bienvenidos al cuarto tutorial de JB con JPA. En el tutorial pasado trabajamos sobre los bins de sesión con el concepto carros partes, ya que incluía el concepto carros partes PK. Como podemos ver en la interfaz, definimos los métodos insertar carro y consultar carro, y en la clase de carros partes facade definimos la implementación de estos dos métodos, ayudados de los servicios del Entity Manager. En este tutorial vamos a definir en la interfaz de carros partes facade local, se llama la interfaz. Vamos a definir los métodos de eliminar un concepto de este tipo y modificar un concepto de este tipo, y podremos verificar que es muy similar a los demás métodos, ya que los servicios del Entity Manager nos permiten manejar la base de datos muy fácilmente. Estos dos métodos ambos van a devolver boolean. Si pudieron realizar la operación correctamente, devolverán true, de lo contrario false. Y en este caso, eliminar carros partes va a utilizar como parámetros el código de la parte y la placa del carro, que son los dos atributos de la clave del concepto carros partes. Y el método de modificar carros partes va a recibir tanto los dos atributos de la clave como el otro atributo que tiene el concepto carros partes, que es cantidad, ya que puede quererse modificar este atributo en la base de datos. Ahora vamos a implementar estos dos métodos en la clase carros partes facade. Podemos hacerlo desde el error que aparece allí para que los implemente automáticamente. Y vamos a comenzar por el método eliminar carros partes. Lo primero que vamos a hacer es vamos a copiar ese código que ya tenemos definido en el método insertar carro parte, que es crear un objeto carros partes PK utilizando los atributos recibidos como parámetros. Ahora vamos a utilizar el método consultar partes que creamos en el tutorial pasado, y este método nos va a servir para saber si ese carro que queremos eliminar, esa carro parte que queremos eliminar, existe en la base de datos. De lo contrario, no podrá ser eliminada. Ahora, para realizar la eliminación de este objeto, primero lo tenemos que definir. Vamos a crear un objeto carros partes con los atributos definidos. Y aquí hay algo importante para apuntar, y es que el concepto carros partes también tiene un atributo, un constructor que recibe solamente la clave primaria para los casos de eliminación, consulta y modificación. Al igual que todos los entity bins que se crearon a partir de la base de datos, tienen un constructor que solo recibe la clave primaria. Podemos mirar el concepto carros partes, que tiene diferentes constructores. Una vez hecho esto, vamos a utilizar el servicio remove del Entity Manager
y lo único que debemos hacer es pasarle como parámetro el objeto que queremos eliminar y retornamos verdadero, ya que se pudo eliminar de la base de datos. El procedimiento para modificar un concepto carro partes, un objeto carro partes de la base de datos, es similar a eliminarlo. Lo único que va a cambiar esta vez es que en el objeto que vamos a pasarle al Entity Manager debemos incluir el resto de atributos, ya que la modificación puede incluir estos otros atributos. Y recordemos que en el mapeo de la base de datos la cantidad se toma como un big integer para poder insertarla. Y aquí el servicio ya no va a ser remove, sino que va a ser el servicio merge que nos provee el Entity Manager. Y le pasamos como parámetro el objeto que va a modificar en la base de datos. Y una vez hecho esto, ya tenemos dos métodos más que podemos utilizar en nuestro proyecto web utilizando la interfaz de los Session Beans.